Todo lo que pasó en este 2022, conmovedor para todo el mundo, fue la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Mira. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. God save the Queen, the fascist regime, it made you a moron. My husband and I look forward eagerly to the series of visits we shall make next year in the Commonwealth. Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris. An overwhelming expression of sadness at Diana's death. Mama, life has just begun, but now they floated all the way. You sing it. God save the Queen. We need it, man. We love our Queen. God save. Good evening, Your Majesty. Tea? Oh, yes, please. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Fue un hecho conmovedor, el mundo estuvo allí y por supuesto al hecho inicial del dolor por la muerte y también de repensar el legado de la reina, se abrieron algunos comentarios que fueron interesantes de tener en cuenta sobre el tema de las aristocracias. Es un tema que todavía no está resuelto, pero me parece que es parte de lo que pasa en la dinámica mundial. Hay países, bueno, y el Reino Unido en particular, que han decidido un sistema monárquico, ellos lo respetan, y la reina, para ellos, y ahora el rey Carlos, bueno, son los sucesores o de algún modo quienes tienen el mandato de Dios para ordenar gran parte de lo que ellos consideran su nación, bueno, ¿no? Su reino de algún modo y su sistema republicano. Pero es un tema, ¿o no, Mariana, que tiene también un costado interesante para ser visto desde nuestra cultura tan distante en ese sentido, ¿no? Sí, de todas maneras yo siento que la reina Isabel fue un ejemplo de unificación y de cercanía con el pueblo, ¿no? Ella siempre estuvo bastante conectada con la gente, no se la veía tan lejana. Por supuesto que en la modernización del mundo de hoy queda un poco anacrónico muchas veces el tema de los reinados, pero de todas maneras esto existe, es una jefa de Estado, fue una jefa de Estado que pasó muchos momentos de la historia, importantísimos de la historia del mundo, y que lo llevó con hidalguía, ¿no? No sé si va a pasar lo mismo con su hijo, con Carlos de Inglaterra, no sé si tiene, digamos, el mismo temple que tuvo la reina. Ah, vos decís porque además tuvo realmente un seguimiento a la reina y en general un apoyo muy importante. ¿Daniel? Hay que entender el sistema político con el cual se rige Inglaterra, ¿no? Digamos, es una monarquía parlamentaria. Digamos, el Poder Ejecutivo, de alguna manera, lo encarna el primer ministro, que es elegido por sus pares en la Cámara de los Comunes, pero todo esto es un gobierno que se arma y se presenta a la monarquía, a la reina, porque de eso se trata. No es solamente una figura decorativa, aunque en los hechos administrativos para el Estado no tiene tanta influencia, en la parte institucional sí lo tiene. Y la reina Isabel, como bien decía Mariana, ha sabido sortear, imagínate, tantos años de reinado, ha sabido sortear diferentes etapas muy difíciles para el Reino Unido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el desarme de lo que fue ese gran imperio británico. Vos tomás en cuenta lo que era el imperio británico hasta la Segunda Guerra Mundial y lo que es ahora, se ha ido desmembrando esa gran comunidad de países que integraban el imperio británico, se han ido independizando. Bueno, la reina Isabel supo administrar
supo administrar de alguna manera ese desarmado de ese gran imperio británico, y lo hizo bien porque las relaciones internacionales de Gran Bretaña, por lo menos con esos países, siempre se mantienen y se mantienen hasta ahora. Y mantuvo popularidad, ¿no? Porque también lo que se habla, bueno, de ahora lo que va a suceder con Carlos es si va a poder mantener esa popularidad, porque, bueno, él viene golpeado de ciertos hechos como fue la muerte de Lady Di, el romance con Camila, o sea, como una figura un poco más polémica. Me parece que ella era como una persona más austera y que supo... No tan aceptada socialmente, claro. Y que supo de alguna forma resguardarse de todos esos sucesos. Gastón, estabas tratando de opinar y por supuesto nos interesa porque además creo que tuvo un rol preponderante. Bueno, en Inglaterra comenzaron casi todos los deportes que hoy conocemos en todo Occidente, ¿no? Además, claro, y llamó la atención en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 que haya participado la reina, por supuesto con un clip especial, ella cayendo en paracaídas, por supuesto todo armado, que eso la humanizó y la acercó al público inglés y para todo el mundo en esos Juegos Olímpicos inolvidables. Bueno, otro de los hechos más destacados de este 2022 fueron las elecciones de Brasil, nuestro país súper conectado con la Argentina, y cómo va a ser, digamos, la influencia de este Lula da Silva al mando del poder, cuando estamos ahí en un momento de tensión increíble en Brasil, porque Bolsonaro se fue a Estados Unidos y no le va a entregar la banda presidencial al nuevo presidente. Pero vamos a ver un disparador que nos va a mostrar un poco todo lo que pasó en las elecciones de nuestro país vecino. Brasil terá segundo turno para a presidência da República. Lula do PT com 48,27% dos votos e Jair Bolsonaro do PL com 43,33%. Que há 4 anos atrás eu não pude votar. Estados Unidos. Está definido que haverá segundo turno. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício, adoro subir em caminhão. Nós vencemos a mentira o dia de hoje. Bolsonaro va a tener que cambiar muchas cosas para conseguir ser elegido presidente. Eu creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições. Sabe, adoro discutir com a sociedade brasileira. Lula todavía está estudiando cómo va a ser el ritual en el día de mañana de la entrega del mandato, porque no saben muy bien todavía quién lo va a entregar. Bolsonaro, como les digo, se fue a Estados Unidos, se fue a la Florida, va a permanecer ahí, se va a quedar durante un mes. Y el tema es que estos dos personajes muestran un país dividido, un Brasil absolutamente dividido, inédito, porque nunca la derecha tuvo tanto protagonismo como esta derecha de Bolsonaro. Todavía hay gente parada frente al cuartel militar pidiendo que no se reconozcan estas elecciones, todavía hoy. Eso es lo que está pasando en Brasil y Lula da Silva lo que está haciendo es nombrando un ministerio de coalición, porque la gobernabilidad no va a ser tan fácil para él, porque el Congreso tiene muchos integrantes del bolsonarismo, entonces tiene que de alguna manera hacer equilibrio. Vamos a ver cómo va a ser este gobierno de Lula da Silva, que por supuesto es pragmático. Lula es un hombre de izquierda, pero no es un hombre de izquierda que va a hacer una economía de izquierda. Va a mantener la economía pujante que tiene Brasil hoy, que tiene también gracias a estos 4 años de Bolsonaro, que le dio mucho foco a la economía. Y bueno, pero vamos a ver cómo funciona, cómo va a incidir también en la Argentina, ¿no? Hoy hablaba con Guelar y Guelar me decía que de todas maneras la Argentina va a tener una buena relación con Lula, porque Lula es un hombre pragmático, ¿no? Bueno, y Lula que encuentra un nuevo gobierno, y una característica para agregar a esto es el hecho de que haya cumplido una condena por corrupción. Es un hecho que también va a marcar un gobierno de Lula con una división muy fuerte en la interna del gobierno y que va a intentar apoyarse con la Argentina, que va a encontrar un recambio a partir del 2023. Veremos cómo encara el gobierno de Lula, me parece una etapa
frágil para él, por el punto de vista de su propia salud y de la edad también, y porque me parece que el Congreso lo tiene gran parte en contra. El hecho significativo, Mariana, que vos destacabas, es que como hizo Cristina Fernández en su momento con Macri, no le entrega la banda presidencial. Como y hizo Donald Trump también con Joe Biden. Exactamente, de una fragilidad institucional en todas las democracias de la región. Sí, Daniel, decías. No, el hecho de Donald Trump, Cristina Kirchner, Jair Bolsonaro, no estar presente para entregar la mando presidencial es un hecho significativo que por lo menos le pone crisis a la institucionalidad de cada país. Lo que decía Mariana es cierto, pero hay que decir que Lula da Silva ya se corrió, es un hombre de izquierda, es pragmático, muy bien explicado por Mariana, pero ya se corrió a la derecha en la campaña. Lula da Silva tiene una fórmula con un hombre de derecha como vicepresidente, con ministros que vienen de la derecha, y lo que presenta, lo que él ha planteado de hecho en la campaña, no es un gobierno, no es aquel Lula del PT que ganó en la primera elección, sino es un Lula mucho más parecido a quien fue su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, con una propuesta mucho más de centro derecha hacia el electorado. Fue una elección reñida con un Congreso que va a estar en contra, pero atención, que Lula no viene con propuestas de izquierda a romper el esquema que dejó Bolsonaro, sino que hacerlo más prolijo y a continuar con ciertas políticas económicas que de hecho en algunos meses le dio deflación a Brasil, único caso en Latinoamérica. Exacto, impresionante eso de la deflación en Brasil. 5,7 inflación anual de Brasil. Claro, si quieres contanos, un mes nuestro es la inflación anual de Brasil, 5,7% anual, y para el año próximo están previendo un 4,8% de inflación. Justamente Lula va a seguir por este sendero porque era parte de lo que se decidía este año, ¿no? De la posibilidad de continuar con esta bonanza y con estos buenos números en términos macroeconómicos. Algo que va a cambiar, algo que va a cambiar también Lula tiene que ver con la política de ambiente. Él se comprometió en la COP27 a cambiar esa política tan brusca de deforestación que llevó adelante Bolsonaro, ¿no? Eso lo va a cambiar y puso al frente a una ministra mujer especialista en ambiente. Muy bien, qué tema interesante que nos toca de cerca porque es el país vecino. Pero hay dos noticias que impactaron en los diarios de todo el mundo. Claramente, la idea de Argentina campeón del mundo del fútbol. Pero la otra fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre. Impactó en todo el mundo porque la imagen impresionante de Sabac Montiel apretando el gatillo frente a la cara de Cristina Fernández impacta en su momento y también ahora. Mirá. Breaking news out of Argentina. Shocking video of an assassination attempt targeting Vice President Cristina Fernández. Terrible intento de atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Police in Argentina have arrested a man after the country's Vice President Cristina Fernández de Kirchner sofreu uma tentativa de atentado na noite desta quinta-feira. Un hombre le apuntó a la cabeza con un arma de fuego. La vicepresidente Cristina Kirchner. Vicepresidenta Argentina Cristina Kirchner. At the Argentina Vice President, a narrow escape for the Argentinian leader. Tentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. O que já se sabe desse homem de 35 anos? He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional. 南米アルゼンチンの副大統領が支持者に囲まれたクリスティーナ・フェルナンデス副大統領に Le apuntó a la cabeza, jaló el gatillo, pero no salió la bala. Toda a minha solidariedade à companheira Cristina Kirchner. Il s'agit d'un incident institutionnel et humain extrêmement grave. クリスティーナ・フェルナンデス副大統領は2007年から15年まで大統領を務めていました。 Noticia mundial que tiene hoy a 3 detenidos, Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo, y que la investigación que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti no involucró a ningún otro, ni siquiera a una organización que pudiera estar detrás. Pese a que la querella de Cristina Fernández esta semana le pidió a otro juez que abrió una causa, en este caso Marcelo Martínez de Giorgi, que detenga nuevamente a integrantes de un grupo menor también que se llama Revolución Federal. No ocurrió eso, no hay elementos para suponer que Revolución Federal estuvo vinculado con este atentado y el análisis político inicial indica que Cristina Fernández de Kirchner no puede entender cómo 3 integrantes de una banda denominada Los Copitos estuvieron detrás de este atentado. Tal vez quiere inscribirlo, así como habla de la proscripción, quiere incluir la idea del atentado como algo político, pero por ahora parece ser el hecho de 3 fuera del sistema o 3 personas que atentaron contra la vicepresidenta sin ningún otro objetivo
que algo más bien personal. Vos fíjate que este hecho lamentable, ¿no?, que por suerte fue un atentado fallido contra la expresidenta, hizo perder a la Argentina una posibilidad de achicar lo que nosotros comúnmente conocemos la grieta, como la grieta. En el Senado de la Nación, senadores opositores tuvieron un gesto de fotografiarse con los senadores oficialistas y repudiar el atentado. Hubo gestos de algunos sectores de la oposición para acercarse y repudiar el atentado, pero esa misma noche, cuando habían pasado apenas 2 o 3 horas, habló, recién veíamos una parte, Alberto Fernández, que decretó un feriado, y habló del discurso del odio, acusó a los medios de comunicación, acusó al Poder Judicial, acusó a periodistas, a la oposición, de ser en parte responsables de eso que veíamos. Exacto. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Bueno, se ahondó la grieta, porque aquellos que se encolumnan detrás de lo que es Cristina y el kirchnerismo, empezaron a victimizarla, a llevarla a un lugar de victimización muy alto. Y aquellos que no creen en Cristina o que son opositores, estoy hablando de la sociedad, no de la dirigencia, creían que todo esto fue armado. Y esto hay que decirlo, mucha gente desconfió sobre esto, que decían que fue una puesta en escena para victimizar a Cristina, que estaba pronta a ser enjuiciada o condenada por el hecho, por las causas de corrupción, en este caso la causa vialidad. Lo que hizo fue esta situación, que está muy bien investigada por la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo, es que para la sociedad dividió aún más las aguas. No sirvió un atentado contra la expresidenta para unificar a la sociedad. ¿Sabes por qué? En parte porque el propio presidente fue el primero que salió a marcar la cancha y a dividir buenos y malos. De hecho, en este canal, ese sábado del atentado, a los días del atentado, nosotros hablamos con la vocera, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, que nos dijo aquí en La Nación Más que había periodistas con nombre y apellido que trabajaban para el exterminio. O sea, algo que era una... Pero te acordás que a la noche hubo una cadena nacional en donde el presidente se arriesgó a culpar a los medios. Automáticamente dividieron las aguas. Por eso decíamos que hay 3 ideas fuerzas que sostienen el kirchnerismo, tal vez. El lawfare, la idea de la proscripción y el atentado, como si sectores de la oposición estuvieran detrás de estos hechos que no son ciertos ni siquiera a nivel judicial del propio atentado. Mariana, vos tenés algo para aportar sobre esto. Yo tengo para aportar sobre esto que esto fue algo que sucedió gravísimo, que atravesó a la Argentina de alguna manera, sobre todo poniendo a la luz el tema de inseguridad, ¿no? El tema de la inseguridad con la que circulan los gobernantes, por ejemplo. Esa misma inseguridad que sentimos también los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo puede suceder que una persona se acerque y sea capaz y nadie pueda detener a esa persona con un arma cerca de la vicepresidenta? Eso es una de las cosas que más impacto, me parece, nos dio, ¿no? Porque fue algo que lo vimos por televisión incluso. Y demuestra la inoperancia del propio Estado. Ella misma ni se dio cuenta. Claro, el dominio de la fuerza, o en todo caso, quien debe conducir al Estado es el gobierno de turno, que tampoco fue capaz de cuidar a la vicepresidenta, que tampoco, digamos, permitió que el gobierno de la ciudad mantuviese las vallas. ¿Te acordás de lo que pasó? Claro, alrededor de ese tema. Tuvo un ida y vuelta, de seguridad, de inseguridad, de falta de protección y de al mismo tiempo, algo que queda impune. Mariana, Sabán Montiel lo detuvieron militantes de la Cámpora y se lo entregaron a la policía, digamos. Recordemos eso, porque si falló la custodia en todo sentido. Digo, no lo apresó la policía o la custodia de la vicepresidenta. Lo agarraron militantes kirchneristas y se lo entregaron a la policía. Digo, ese nivel de improvisación se manejaba, ¿no? Y de nuevo, 3 detenidos por ahora, no hay más investigados, 3 personas que quisieron atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se mudó, ya no está más en Juncal, Uruguay, vive en la Casa de la Hija en Constitución, y la vecina que también se queja, Jimena, porque claro, quieren involucrarla también a él y allanar el departamento, haciéndola partícipe de la conexión de ella con Revolución Federal. Bueno, este año también de repente nos encontramos con una guerra, ¿no? Una guerra que podría ser una guerra del siglo XX, no del siglo que estamos viviendo. Una guerra que atrasa una invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania y Rusia son hermanas, ¿eh? Sus integrantes se conocen y se entienden. O sea que sería como una especie de guerra civil, pero que atravesó al mundo entero. ¿Por qué atravesó al mundo entero? Porque generó una crisis energética y subió la inflación en todo el mundo y además también generó una crisis de alimentos y desabastecimiento en absolutamente todo el mundo. Veníamos de una pandemia y comenzó la guerra. Vamos a verlo.
Realmente devastador, devastador por la cantidad de muertos que generó esta guerra, la cantidad de personas desaparecidas, de migrantes, de gente que tuvo que abandonar su país sin demasiado destino, con sus pocas cosas, que le destruyeron su casa, sus cosas. Los civiles siguen siendo atacados por Vladimir Putin. O sea, hoy el ataque tiene que ver con infraestructuras críticas y con civiles. Eso es lo que está haciendo hoy Vladimir Putin. Además de acercarse a Xi Jinping para ver si Xi Jinping de alguna manera lo puede ayudar a abastecerse de manera técnica. Xi Jinping un poco se hace el distraído, tiene esta reunión con Putin, pero de todas maneras no dice ni afirma demasiado que va a estar tan cerca de él, porque por supuesto hace equilibrio en este sistema de relaciones internacionales que se vio absolutamente dado vuelta y atacado por esta guerra impensada. Impensada y que por ahora no tiene en la mira, digamos, de los próximos días un fin. Muchos dicen que puede llegar a durar un año más. Lo que pasa es que Ucrania está cada vez más devastado. Los misiles dejan sin electricidad, sin gas para un invierno muy crudo en esa zona de Europa. Los muertos son cada vez más y una guerra que no parece terminar, ¿no? Y una Rusia, Hugo, que estuvo eliminada, borrada del deporte por completo, porque el seleccionado ruso quedó al margen directamente, lo eliminaron de lo que era la clasificatoria para el Mundial y aparte repercutió en un montón de deportes, en la mayoría. Así que quedó completamente marginado hasta que termine la guerra. Se estima que Rusia no va a volver a lo que es el mundo universal del deporte. Y la crisis energética que desató en Europa, ¿no, Juli? Porque ahora Rusia, que era abastecedor de gas y para toda Europa, Occidente no le compra. Está Estados Unidos vendiendo gas licuado, por ejemplo, pero en cuanto Francia tiene cortes programados de luz. Sí, nos estamos peleando todos por los mismos barcos de gas, porque justamente el suministro de Rusia era muy importante a través de una infraestructura que hay allí que quedó de alguna forma obsoleta, sin ser utilizada para exportar gas a Europa. Claro. Y nos preguntábamos recién cuántos muertos se cuentan, 240.000, Mariana, ¿no? Y vos tenías más datos. No, los datos que tengo es que justamente Ucrania también está sin electricidad, ¿no? Sin electricidad, sin abastecimiento de agua. La gente, además de tener que moverse a otros países, los que se quedaron no pueden vivir normalmente, por ejemplo, despedir el año como corresponde, ¿no? Fue realmente devastador. Y yo les decía al comienzo, los ucranianos son hermanos de los rusos, son hermanos. Sí. Es como si en la Argentina o el gobierno nacional atacara Córdoba, por ejemplo. Nada más, ¿no? los 70, se están matando 70 entre años ellos. Estuvieron bajo el paraguas de la Unión Soviética, digamos, unidos bajo la misma bandera. Exactamente, la locura de la guerra que no cesa. Pero ahora...